Amados hermanos, muy buenos días. Dios les pueda bendecir grandemente el día de hoy. Y en este día, 19 de julio, comenzamos con la lectura bíblica junto a toda la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a estar leyendo 3 capítulos diarios de lunes a viernes. El día sábado y domingo es para recuperar aquellos que quizás no hemos podido alcanzar a leer todos los libros. Y posteriormente también, ¿cierto?, aquellos que ya van súper bien con los 15 capítulos semanales, poder repasar y poder dar ahí, ¿cierto?, una aplicación mayor y profundidad mayor acerca de estos capítulos. Me gustaría poder darles primeramente un pequeño resumen con respecto al tema de los 4 evangelios. Estos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Debemos entender que estos no se tratan de buenas a primeras de una biografía o una autobiografía en un sentido netamente estricto, aunque describen, ¿cierto?, en mayor o menor detalle tanto la personalidad, los hechos y las actividades de Jesucristo y también todo lo relacionado con su vida. Debemos entender de que existe muy poca información con respecto al nacimiento de él y también sus primeros años. Pero lo que sí podemos encontrar de que la mayoría y la profundidad de cada uno de estos evangelios se concentra lo que comenzó desde aproximadamente sus 30 años hasta su pasión, su muerte y también su resurrección. Sus enseñanzas también, ¿cierto?, durante esa semana, cuando él llega, ¿cierto?, a Jerusalén, también se concentra la gran mayoría de estos evangelios. Debemos entender también que los evangelios están escritos con una intención netamente evangelística. Ahora bien, Mateo, Marcos y Lucas se denominan ellos como los evangelios sinópticos, ya que estos como que van sumamente juntos. Debemos comprender que la mayoría de las actividades, de los hechos, de las parábolas, de lo que sucedió, cierto, tanto en los primeros 3 evangelios, esto va como todo muy similar. No más que van escritos en distintos lugares, etcétera, pero básicamente hablan de lo mismo desde puntos de vista completamente distintos. No significa que Juan no hable acerca de Jesús. De hecho, sí lo habla, lo pone en el centro, pero tiene una característica especial de cómo poder ser implementado este libro, ¿cierto? Vamos a pasar al libro de Mateo. El día de hoy vamos a comenzar a leer el primer, segundo y tercer capítulo y vamos a leer durante esta semana hasta el capítulo 15 y la próxima semana, ¿cierto?, lo vamos a estar terminando porque son 28 capítulos. Entonces, en cuanto al libro de Mateo, el autor, netamente, aunque no aparece de forma efectiva, se entiende que es el apóstol Mateo, un recaudador de impuestos. ¿Cuándo fue escrito? Este fue escrito aproximadamente entre el 50 después de Cristo y el 70 después de Cristo. Los destinatarios, debido a su intención, cómo escribió en este caso Mateo, se supone que los destinatarios eran los judíos primeramente. Y esto tenía la intención de poder demostrar, ¿cierto?, a Jesús como el Mesías. Dentro de algunos tópicos esenciales, me gustaría hablarles un poquito con respecto al principio, un poco acerca de la genealogía. La intención de Mateo era mostrar esa relevancia, ¿cierto?, que tenía que ver inmediatamente conectándolo tanto con Abraham y también con David. De ahí que aparece esa genealogía. Mateo explica, ¿cierto?, y él quiere demostrar la mesianidad de Jesús, la divinidad de Jesús. Y en este contexto, ¿cierto?, él quería mostrar esa relevancia hacia los judíos, los convertidos al cristianismo, ¿cierto?, los que se estaban ahí convirtiendo y quizás aún todavía aquellos que no estaban tan convencidos. Aquí usted durante todo el libro, ¿cierto?, va a ver el concepto del reino de los cielos, que en el libro de Marcos también se habla como el reino de Dios. Y esto era principalmente, ¿por qué se denomina de esa manera? Era para que los judíos que no podían mencionar reino de Dios, se dice reino de los cielos, pero es básicamente lo mismo. Además, incluye bastantes referencias el libro de Mateo del Antiguo Testamento. Aparecen esas referencias quizás en la Biblia en la que usted va a leer, ¿cierto?, en algún otro tipo de Biblia con estudio, etcétera, etcétera. Van a aparecer bastantes referencias de personajes del Antiguo Testamento, de profetas y del libro de Deuteronomio, etcétera, etcétera. Fíjese que Mateo no se centró netamente como en el área cronológica de las cosas. Podemos ver que tanto en el libro de Lucas y en el libro de Marcos aparecen, si bien es cierto, bastantes cosas similares que las que aparecen en Mateo,
no aparecen en el mismo orden. Y es porque Mateo no se dio el tiempo de poder agruparlo literalmente de una forma cronológica como lo hizo, por ejemplo, Lucas. Por lo menos podemos ver, por ejemplo, acumula ciertos grupos de enseñanzas en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 al 7. Las parábolas del reino en el lindo capítulo 13 del mismo libro de Mateo. La denuncia, por ejemplo, a los fariseos en el capítulo 23. El discurso del fin de la era, el fin de los tiempos, capítulo 24 y 25. Y también Mateo, por ejemplo, incluye 15 parábolas, de las cuales 10 solamente se encuentran en ese relato. Dentro finalmente de un panorama, un bosquejo principal, podemos dividir el libro de Mateo en 4 partes. La primera parte, que va desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 16, habla acerca de la preparación del reino del Mesías, ¿cierto? ¿Con qué? Con su nacimiento, sus primeros años, el comienzo de su ministerio público, su bautismo y su tentación. La tentación, ¿cierto? Ahí en el desierto. En segundo lugar, se anuncia el reino del Mesías. Esto va desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 16, al versículo 20. Las enseñanzas, los milagros. En tercer lugar, tercer punto, tercera división, el Mesías prepara a sus discípulos para el reino venidero. Esto va desde el capítulo 16, versículo 21, hasta el capítulo 20 del versículo 34. Y finalmente, el Mesías ofrece su reino. Va a existir ahí un proceso de rechazo con los fariseos, los saduceos, incluso el resto de las personas. Su crucifixión y su triunfo final. Desde el capítulo 21, el versículo 1, hasta el 28 en el versículo 20. Hermanos, hermanas, queremos motivarles a que comencemos a leer este libro, el libro de Mateo, que usted pueda comenzar a sumergirse dentro de la lectura y entenderemos realmente cuánto es que Cristo nos ama. Entenderemos también que Él vino como Rey a este mundo. Él vino, ¿cierto? Él nos rescató, Él nos ofrece también su reino y poder administrarlo también. Vamos, cobra ánimo, comienza, toma fuerzas de parte del Señor y comenzamos y arrancamos a leer el Nuevo Testamento de aquí hasta fin de año. Aproximadamente demoraríamos 5 meses y medio, pero no te preocupes, vamos a estar todos juntos leyendo el Nuevo Testamento aquí en Familia Casa de Pan. Hasta pronto, Dios les bendiga.